En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Gracias a Dios. Muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos, o buena madrugada, o buenas noches. No sé desde dónde están recibiéndonos, pero aquí donde estoy ya es de mañana. Entonces, que Dios los bendiga a todos ustedes este día, que el Espíritu Santo los guíe según su santa palabra. Mire, estoy muy feliz, realmente muy feliz. ¿Sabe por qué? Porque siempre que Dios nos da una dirección, una inspiración, una palabra, caramba, eso genera dentro de mí, por ejemplo, una alegría, un gozo, una fuerza inmensurable. Y este es el espíritu que quiero que usted también reciba. Quiero darles lo que Dios me ha dado. Todo. 100%. A todos, todos. ¿Sabe por qué quiero dar? Porque ese es el principio de la fe en Dios. Nosotros hablamos mucho de fe. Usted tiene que creer en Dios, usted tiene que creer y demás. Está escrito. Pero muchas personas no absorben el espíritu de lo que significa creer en Dios. Observe. Esto es muy bueno, muy especial. Vea usted. Usted sabe que Génesis es el principio de todo, ¿no? Génesis, el libro de Génesis, si toma la Biblia y comienza a leer Génesis, empieza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza. Y Dios creó eso, creó esto, creó aquello otro. ¿Cuál es el principio de Dios, de la fe en Dios? ¿Cuál es el principio de la fe en Dios? Muy bien. Él muestra eso en su santa palabra. Cuando Él, Dios, que es autoexistente, Dios es autoexistente. Él no tuvo nacimiento. Él no tuvo madre, no tuvo padre. Dios es Padre, es el propio Padre. Padre quiere decir generador, el principio. Eso significa Padre. Él es el principio de todo. Entonces, el principio de Dios es la fe. Él creyó, y por creer, da. Observe cuán brillante. Dios no necesitaba a la humanidad, no necesitaba la tierra, no necesitaba crear nada, porque como autoexistente, Él ya es el Señor de la gloria. Él es la propia gloria, grandeza. Él es el Todopoderoso. No existen palabras que puedan expresar la grandeza y la gloria de Dios. No existen. Aunque la Biblia habla de la grandeza de Dios, aún así, para nosotros, humanos, míseros, barro, nada, aún así, nos es difícil entender la grandeza de Dios. Pero Dios es el principio. Por ser el principio de todo, Él creó para su gloria, creó para la gloria exclusivamente de Él. Entonces creó todo, todas las cosas.
Es decir, Dios creyó en la obra de sus manos. Él creyó en su propia palabra. Cuando Él dijo, haya luz, la luz pasó a existir. Él muestra así, a mi parecer, según mi creencia, que Él quiere que nosotros tengamos el mismo principio en cada uno de nosotros. Nosotros debemos creer. La fe es creer. El que cree tiene fe. El que no cree no tiene fe. Cuando usted se casa con alguien, cree en aquel alguien. Es eso. Si aquella persona lo decepciona, es otro tema. Pero usted tuvo el principio de la fe, el principio de Dios. ¿Quiere ver algo? ¿Cuál es el primer gran mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, 100%. Es decir, amarás. Pero, ¿cómo puedo amar a alguien que no veo, no siento y no toco? Eso es difícil, obispo. No es difícil. No es difícil entender esto, porque observe. Cuando ama a una persona, ¿por qué la ama? Porque la vio, la sintió, la tocó, conversó con ella, le prestó atención, habló. Hubo un intercambio de información, de pensamientos, pero tuvo que haber un principio. Usted dio. Creyó. Realmente creyó en esa persona. Dios también creyó en su existencia. Y cuando Él exige el amor a Él, en primer lugar, está exigiendo la fe, la creencia. Pero, obispo, explíqueme cómo es. ¿Cómo yo puedo creer en alguien que no veo, no siento y no toco? ¿Cómo? Usted no necesita sentir para creer. No hay nada de sentimiento. La creencia no es un sentimiento. La creencia es una fe. Es sobrenatural. Es su poder. Es el poder que tiene, porque aquí, en su mente, cree en lo que está escrito. Usted cree. Usted cree en la palabra del médico, del dentista, del abogado, del ingeniero. Usted cree en los ingenieros y mecánicos y en las personas que trabajan en la construcción de un avión. Cree que ese avión volará, llegará a su destino bien, todo en orden. Eso es fe. Cuando toma un avión, está teniendo fe. Está manifestando la fe. Usted creyó en sus constructores. Eso se llama fe. ¿Usted siente eso? No. Cuando la persona cree, actúa. Cuando no cree, ella tiene miedo y no actúa. Esa es la realidad. Entonces, la creencia es dar. Que realmente crea es creer, es posicionarse delante de lo que está escrito en lo que se refiere a la palabra de Dios. Dios nos dio los sentidos, los sentimientos, los 5 sentidos, justamente para que nosotros podamos construir una familia. El matrimonio, por ejemplo, este es constituido a partir de sentimientos de uno hacia el otro. En eso hay armonía, en eso hay orden, en eso hay disciplina, en eso hay una regla, porque cuando usted se casa tiene que someterse a la otra persona y viceversa. Usted debe creer en el otro, ¿verdad?
Uno debe creer en el otro por toda la vida. No puede creer solo el día del casamiento. Y debido a que uno cree en el otro, uno empeña la palabra con el otro el día del casamiento. Mira, te amaré en la enfermedad, en la salud, en fin, en todo te amaré. Es decir, hubo un empeño de palabra que usted sacó de adentro de sí hacia la otra persona, a la que usted vio, a la que tocó, que ve, que siente, pero no tienen nada que ver con el sentimiento del corazón, esa sensación agradable que tenemos cuando comemos una fruta, una comida deliciosa, etc. Y cuando tiene placer, no es eso. La creencia tiene que ver con la mente, con la inteligencia. Cuando Dios dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, listo, usted entendió. Está bien, pero ¿cómo amaré a esta persona que no veo, que no siento, que no toco? Así es. Pero cuando usted ama a una persona con la que se quiere casar, usted ve, usted toca, etcétera, 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 pero usted aún no tocó, es decir, no convivió con esa persona. Usted creyó en ella. Va a funcionar, los dos vamos a funcionar porque vamos a pensar igual, vamos a combinar bien, por lo que hay un intercambio de creencia. Usted en ella y ella en usted. Eso significa lo que Dios instituyó en su santa palabra. Cuando nosotros creemos, entonces, amiga y amigo, somos fuertes. Cuando creemos en Dios, porque Él es el principio de todas las cosas. Pero, ¿cómo creer en alguien que no ve, obispo? Lo que está escrito, lo que Él dijo, todo lo que Él dijo, usted cree. Usted cree. Usted apoya, usted sustenta, usted fundamenta su vida en lo que está escrito en su santa palabra. Eso significa dar. Cuando usted da, cuando usted da un voto de confianza en la palabra de Dios, entonces Dios viene a su encuentro. Usted no necesita merecer y no necesita ser bueno. No necesita ser un santito, un religioso, nada de eso. Solo necesita creer, dar un voto de confianza en aquello que Él dijo. Por ejemplo, vea bien, dice el texto sagrado que Dios, el Señor, miró desde lo alto de su santuario, desde lo alto de su trono, desde lo alto de su santuario, desde los cielos, el Señor contempló la tierra, el planeta Tierra. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo de eso? Para escuchar el gemido de los presos. Para escuchar el gemido de los presos. Para liberar a los sentenciados a muerte. Por lo tanto, Dios escucha, sea cual sea la expresión de fe, de dar el voto de confianza en Él, aunque usted no lo conozca, aunque no sea religioso, aunque usted sea la persona más insignificante, más pecadora sobre la faz de la tierra, pero Él, desde lo alto de su santuario, miró la tierra para ver, o mejor, no fue para ver, fue para escuchar. Escuchar el gemido de los presos. Entonces, si una persona está desesperada, afligida y demás,
Ella está sola, no tiene a nadie, no tiene familiares, nadie la quiere. Ella ya está condenada a muerte porque solo hizo lo que no debía, está condenada a muerte. No tiene a nadie que la escuche. Dios la escucha, ¿lo sabía? Desde el momento en el que la persona dice, Dios mío, yo no sé, no te conozco, no te veo, no te siento, no te toco. Yo no sé si me estás viendo, escuchando, no sé. Si tú existes, hay un mínimo. Cuando la persona habla así, hay un mínimo de fe, de un voto de confianza en este Dios invisible, en este Dios desconocido, en este Dios que ni sabe si existe. Pero por el hecho de decir, si tú existes, listo, ya manifestó la fe en Él. Cuando usted dé ese gemido, entonces Él vendrá a su encuentro. Qué bueno, ¿verdad? Dios es magnífico. Es gloriosamente magnífico. Entonces, usted, amiga y amigo, que está pasando por problemas, por dificultades, por luchas, por tribulaciones, muchas personas dicen, caramba, yo no logro creer en alguien que no veo, que no siento, que no toco. Sí, está bien. Está en lo correcto. Pero si usted no logra creer, sitúese en la posición, póngase en el lugar de ese preso que está condenado a muerte, que está en el pasillo de la muerte. Póngase en su lugar. Si tú existes, líbrame de esta situación. Es decir, solo por el hecho de manifestar, mostrar y entregar un voto pequeño, un votito de confianza en ese alguien, en ese Dios que usted no conoce, que nunca vio, que nunca tocó, que nunca vio sus milagros, nunca vio nada. Pero usted es un ser humano, bueno o malo, despreciable, no importa. Si usted da lo mínimo, un voto de confianza en ese Dios invisible, Él vendrá a su encuentro. Él vendrá a su encuentro. Está aquí escrito. Dios contempló la tierra para escuchar el gemido de los presos. No es para ver el pecado de las personas. No es para condenar, porque el propio mundo condena a las personas. Tal vez usted está condenado a sufrir, gemir y demás, y más. Muy bien. Pero Dios sabe quién es usted. Antes de que usted sea engendrado en el vientre de su madre, Él ya lo conoce. Él sabe lo que hay dentro de usted, en su interior. Como usted no lo conoce, se rebela incluso contra Él. Y no está mal. Puede rebelarse. Es bueno, porque al menos cuando usted o cuando alguien se rebela contra Dios, muestra que cree en Él. ¿Es así o no? Eso significa dar. Esa es la creencia que usted debe ver en toda la Sagrada Escritura. En toda la Sagrada Escritura, Dios muestra, da señales evidentes, clarísimas, de que Él quiere ayudarlo, de que Él quiere cambiar su vida, de que Él no siente placer por el sufrimiento de nadie. Entonces usted ve, por ejemplo, Jesús vino al mundo. ¿Y con quién caminó? Caminó en medio de las personas afligidas, heridas, cansadas, sobrecargadas, víctimas de injusticias. Él solo dio de sí a aquellas personas que realmente tenían, que expresaban una fe en Él, incluso siendo pecadores. Él no vino para los justos, Él no vino para los santitos.
Si usted espera, el diablo dice, no lo mereces. Esa es la palabra que el diablo usa con los incrédulos, con las personas. La palabra, el verbo merecer, tú no mereces. Yo no merezco. Usted mismo reconoce que no merece. Bien, gracias a Dios que piensa así, porque realmente usted no merece, ni usted ni yo. ¿Quién merece algo de Dios? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Nosotros no nos merecemos nada, pero por la misericordia de Dios, la palabra de Dios dice, por la gracia de Dios, significa por el favor de Dios, su favor para personas que no merecen. Eso se llama Dios. Él bendice a quienes no lo merecen, porque los que se dicen merecedores no van a recibir, no manifiestan fe. Ellas manifiestan fe en sus méritos, entonces no merecen. ¿Entendió? Si usted considera que es religiosa, que es una buena persona, que no le hace mal a nadie, que es una persona correcta, justa. Pablo, hemos hablado de esto ayer, sobre Pablo. Pablo se consideraba un religioso irreprensible. Aún así, él debió convertirse, y para convertirse, Dios se reveló a él. ¿Por qué? Porque vio en ese hombre que era riguroso con su religiosidad. Por ser riguroso con su religiosidad, él consideraba que porque era riguroso, porque era un hombre muy fervoroso, él tenía méritos ante Dios, ganaba puntos con Dios. Pero nada de eso. Él estaba matando, literalmente hablando, a los cristianos, arrastrando a los cristianos a las prisiones, arrojándolos allí. Él era un hombre, por un lado, religioso y por otro lado cruel. Pero se consideraba irreprensible. Yo era irreprensible en mi fe, pero era la sinceridad ignorante de él. Entonces muchas personas piensan así: yo no voy a la iglesia, no creo en Dios, no creo en fulano, no creo en nada. Las personas piensan así. Recuerda que les dije que mi padre decía, hijo, cuando encuentres a alguien en un pozo, en el fondo del pozo, pidiendo por favor, lánzame una cuerda, tú toma la piedra más grande, la arrojas y tapas ese agujero completamente. Porque él fue víctima de la bondad, de la caridad que le hizo a esa persona, a una persona. Fue víctima. Por eso en este mundo no podemos esperar nada de nadie, pero no importa. Usted no puede estar esperando de los demás. Usted debe contar consigo mismo, usted debe dar. Si usted cree, si usted ama a Dios, se entrega, da votos de confianza en Él. Y si usted solo tiene algo insignificante de fe, cuando habla con Dios, cuando usted gime, Dios escucha sus gemidos. Él lo escucha. Está escrito aquí. Él escucha el gemido de los presos. ¿Para qué? Para soltarlos, para librarlos de la muerte. Él escucha sus gemidos. Usted que está depresiva, depresivo, usted que vive una vida del infierno, Él escucha su gemido. Ahora bien, Él solo espera una cosita muy pequeña, un voto de confianza. El voto de confianza es cuando usted dice, Dios mío, si existes, yo ya recurrí a todo. Yo ya fui a la macumba, fui al católico, espiritista, evangélico, yo fui a esto, yo fui a aquello, ya fui todo. Pero hay algo, nunca te invoqué. Pero si realmente existes, si es verdad, ayúdame ahora. Él oye. Es decir, cuando usted le da un voto de confianza, Él viene a su encuentro. Lo mínimo.
Si usted piensa, solo piensa, oh Dios mío, si tú existes, no necesita ni hablar. Solo piensa, si tú existes. Allí, en el fondo, con su mente, si tú existes, ayúdame. Él vendrá a su encuentro. Porque cuando la persona esboza un mínimo de fe en Él, en este Dios invisible, desconocido, la persona se ilumina. Yo pienso así. La persona se ilumina, llama la atención de Dios y Dios viene inmediatamente, automáticamente viene a su encuentro. Entonces usted debe dar. Es dando que se recibe. Jesús dijo, dad y os será dado en buena medida, medida buena, apretada, remecida, generosamente os darán. Entonces, como damos, recibimos. Siempre pensé que este texto de Lucas, capítulo 6, versículo 38, dad y os será dado, siempre pensé que era la ofrenda, dad y os será dado. No, la ofrenda es lo mínimo. Él dijo, si tu enemigo te hiere en una mejilla, da la otra mejilla. Si quieren quitarte la túnica, da también la capa. Es así. Dad. ¿Dad qué? ¿Qué es lo que usted puede darle a Dios? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿O qué es lo que más le agrada a Dios? Está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Solo eso. Un mínimo de fe. Un mínimo de fe. Lamentablemente mucha gente piensa que ser religioso le agrada a Dios. Pablo era severamente religioso, rigurosamente religioso, irreprensiblemente religioso, impecablemente religioso. Pero él perseguía a los seguidores de Jesús, a los cristianos. Pero fue salvo. Después él cosechó los frutos de lo que hizo en el pasado, porque él sufrió por su fe en el Señor Jesús. Como dijo él mismo, perdí todo. Renuncié todo. A mi reputación, a mi religiosidad, de mi religiosidad, a mi creencia. Yo me aparté de todo para conocer al Señor Jesús. Ahora yo conozco a mi Señor y Salvador. Aleluya. Amiga y amigo, yo pienso así. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el principio creó los cielos y la tierra. Yo pienso que Dios quería tener una familia, quería tener hijos, porque los ángeles que tiene fueron creados por Él, pero Él quería más. Él quería hijos, quería generar hijos, Él quería parir hijos. ¿Sabía usted eso? Así fue. Y para hacerlo, tenía que dar. Por eso, el texto de Juan dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio, es decir, el amor verdadero está asociado a una actitud de dar. Cuando usted ama a Dios, usted cree en su palabra, confía en su palabra, coloca su palabra, la palabra de Dios en práctica. Eso es amar a Dios. Eso es amar. Usted obedece la palabra de Dios. Eso se llama fe. Eso es una verdadera religión, si es que podemos hablar así. ¿Quiere agradar a Dios? Manifieste esa fe. No importa. Usted que es espiritista, me está oyendo, está acostumbrado a lidiar con guías, con espíritus. Usted es siervo
o hijo de santo, etc. O usted es un creyente, es un pastor, es un obispo, o usted es padre, o sea lo que sea, rabino. No importa lo que usted es, o lo que ha hecho de malo o de bueno. Lo que le importa a Dios es que usted confíe, que crea en su palabra. Eso se llama amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros amamos a Dios, queremos lo mejor para nuestro prójimo. Es eso. El primer mandamiento que Dios nos dio, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, es dar. Es darle a Dios un voto de confianza. Darle a la persona un voto de confianza de su semejante. ¿Entendió? Ese es el principio, esa es la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo así, yo creo que cuando Jesús dijo, tomad la cruz y sígame, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esa es la cruz que cargamos. Primero Dios, segundo el prójimo. Es decir, generalmente en el mundo es así. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Si tuviera algo, está bien. Es para el prójimo. Es el mundo del egoísmo. Es un mundo desgraciado. Es un mundo que está en el infierno. ¿Por qué? Porque el diablo, el espíritu del engaño, de la mentira, prevalece en este mundo. La persona prefiere creer en la mentira que creer en Dios. Ven en Internet el anuncio de algo bueno, algo aparentemente bueno, y ellas le dan crédito, le creen, lo compran. Cuando llega a casa el paquete piensan, me equivoqué, perdí. Y realmente perdió. Esa es la realidad. Dios es verdad. Quien cree en la verdad jamás será confundido. El matrimonio es así. Usted es verdadero, la otra persona es verdadera, entonces funciona. Cuando no hay verdad de la parte de uno de los dos, entonces ese casamiento no funcionará. La fe que agrada a Dios es esta. No es sentimiento. Yo siento fe, yo siento amor. Yo no siento nada. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo. Claro que cuando leemos la Biblia, nosotros recibimos el espíritu de ella. Cuando meditamos, volamos en el viento del Espíritu Santo. Y es allí cuando nos ponemos felices, alegres, fuertes interiormente. Y cuando nuestra mente va bien, todo nuestro cuerpo agradece. El alma y el cuerpo agradecen cuando al espíritu le va bien. Por eso Jesús dijo, buscad primero el gobierno de Dios, el reino de Dios en su mente, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, el cuerpo va a agradecer, el alma va a agradecer, en fin, todo se va a arreglar. Gracias a Dios. ¿Entendió, mi amiga y mi amigo? ¿Habrá sido claro? Bien. Que el Espíritu Santo, yo cuento con Él, porque si contara solo conmigo estaría perdido. Creo que lo que les transmito a ustedes es lo que yo creo. Es lo que Dios me dio y es lo que les hemos dado a ustedes. Que Dios los bendiga a todos, pero que no los bendiga solamente haciendo todo lo que usted quiere. No, no es así como Dios bendice. Dios incluso nos lleva al desierto, a los desiertos, para poder hablarle a nuestro corazón. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Mañana hablaremos sobre esto. Dios nos lleva al desierto para hablarle a nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.